En junio de 2024, un robot chino que nadie fuera de un puñado de ingenieros y científicos conocía por su nombre, completó una maniobra que ninguna nave espacial había logrado jamás en la historia de la exploración del cosmos. Aterrizó en la cara oculta de la Luna, perforó el suelo, recogió material de profundidades que ningún instrumento había tocado antes y volvió a la Tierra. Las muestras que trajo cambiaron lo que la ciencia pensaba que sabía sobre la Luna. No de manera marginal, no como un refinamiento de los modelos existentes, de maneras que obligan a reescribir las conclusiones centrales sobre la geología, la historia y la composición del cuerpo celeste que ha estado orbitando sobre la humanidad durante toda su existencia, del que los seres humanos creen saber todo lo importante desde que los astronautas del Apolo caminaron sobre su superficie hace más de medio siglo. Y lo que resulta más perturbador de los descubrimientos chinos no son los minerales nunca vistos ni las esferas de vidrio translúcido que nadie esperaba encontrar, ni el gel gelatinoso que desafía los modelos de actividad geológica lunar. Lo más perturbador es lo que revelan sobre lo que no sabíamos que no sabíamos. Esta noche vas a entender por qué la cara oculta de la Luna es uno de los territorios científicamente más importantes del sistema solar y por qué nadie la había explorado directamente hasta que China lo hizo. Vas a entender qué encontró el rover Yutu-2 que sacudió a los geólogos lunares. Vas a entender por qué la cuenca Polo Sur-Aitken es una ventana a las entrañas del planeta y qué tienen de perturbadoras las señales que esa ventana está mostrando. Y vas a entender por qué todo esto converge en una geopolítica espacial que el administrador de la NASA describió ante el Congreso con un vocabulario que no se acostumbra en los briefings técnicos de las agencias espaciales. Empecemos con la cara oculta. La Luna, como la mayoría de los cuerpos que orbitan un objeto más masivo a distancia cercana, está en rotación sincrónica con la Tierra. Tarda exactamente el mismo tiempo en girar sobre su propio eje que en completar una órbita alrededor de la Tierra. Aproximadamente 27 días y medio. El resultado de esa sincronización, que no es coincidencia, sino el producto predecible de las fuerzas de marea que la Tierra ejerce sobre la Luna a lo largo de miles de millones de años, es que la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra. Siempre. Desde cualquier punto de la superficie terrestre, en cualquier momento de la historia, la misma mitad de la Luna ha estado orientada hacia nosotros. La otra mitad, la cara oculta, nunca ha sido visible desde la Tierra, con los ojos o con ningún telescopio terrestre, en toda la historia de la observación astronómica. Hasta que los primeros satélites artificiales orbitaron la Luna en los años 50 y 60 del siglo XX y fotografiaron por primera vez la cara oculta, nadie sabía cómo era. Cuando se obtuvieron las primeras fotografías, la sorpresa fue inmediata y genuina. La cara oculta no se parece a la cara visible, no en detalles menores, sino en su carácter geológico fundamental. La cara visible de la Luna tiene vastas llanuras oscuras llamadas María, los mares lunares, que son llanuras de lava solidificada formadas por inundaciones de roca fundida que fluyeron desde el interior de la Luna hace miles de millones de años. Esas llanuras oscuras son las que forman los patrones que los seres humanos han interpretado como la cara del hombre en la Luna o el conejo lunar, dependiendo de la cultura. La corteza en la cara visible es relativamente delgada, de unos 60 kilómetros de espesor en promedio. La cara oculta es casi completamente diferente. Tiene pocas llanuras de lava.
está dominada por tierras altas, rugosas, densamente craterizadas, con una corteza de hasta 80 kilómetros de espesor, 20 kilómetros más, gruesa que la cara visible. Es más antigua en apariencia, más densamente bombardeada y geológicamente más primitiva, en el sentido de que preserva el registro del período de bombardeo intenso, temprano, del sistema solar con mayor claridad. ¿Por qué existe esa asimetría entre las dos caras? Es todavía una de las preguntas abiertas más fundamentales de la planetología. Hay hipótesis que involucran el impacto de la formación de la Luna, los gradientes térmicos del sistema Tierra-Luna temprano, la distribución desigual de elementos radiactivos en el interior de la Luna. Ninguna de ellas está completamente establecida. Y nadie había podido explorar directamente la cara oculta por una razón técnica que parece simple, pero que tiene implicaciones que van más allá de la ingeniería. La Luna entera bloquea las señales de radio. Para comunicarse con una nave en la cara visible de la Luna, necesitas una antena apuntando a la Luna, y la señal llega directamente. Simple. Para comunicarse con una nave en la cara oculta de la Luna, necesitas que la señal rodee o atraviese la Luna, y eso no funciona con ondas de radio. La Luna es opaca a las señales de radio, como es opaca a la luz. No hay forma de establecer una comunicación directa con una nave en la cara oculta desde la Tierra o desde la órbita baja terrestre. La solución conceptual es obvia: un satélite de retransmisión en una posición donde tenga línea de visión simultáneamente con la cara oculta de la Luna y con la Tierra. La ejecución técnica de esa solución es considerablemente más complicada. Ese satélite necesita estar en una órbita que nunca sea eclipsada por la Luna desde la perspectiva de la Tierra, lo que requiere una órbita de halo alrededor del punto de Lagrange L2, el punto de equilibrio gravitacional entre la Tierra y la Luna, en el lado lejano de la Luna, a unos 65.000 kilómetros más allá de la superficie lunar. China puso en órbita el satélite retransmisión Keqiao, cuyo nombre significa Puente de Urracas, en 2018, un año antes del primer aterrizaje en la cara oculta. Y en enero de 2019, Chang'e 4 aterrizó en el interior de la cuenca Polo Sur Aitken, en el cráter von Karman, convirtiéndose en la primera nave en la historia de la humanidad en posarse en la cara oculta de la Luna. El rover Yutu-2, que significa conejo de Jade número 2, fue diseñado para funcionar 3 meses lunares. En el momento en que hablamos, lleva más de 5 años transmitiendo datos. Y lo que ha enviado ha obligado a los geólogos lunares a revisar conclusiones que habían considerado establecidas desde la era del Apolo. El primero de los hallazgos perturbadores fue lo que los científicos chinos describieron inicialmente con un vocabulario que no es habitual en los comunicados de misiones espaciales. Una sustancia brillante de aspecto gelatinoso con un lustre verdoso, completamente diferente del polvo gris uniforme del entorno, detectada en el interior de un pequeño cráter de impacto que Yutu-2 decidió explorar más de cerca después de que las cámaras captaron la anomalía. El mundo entero especuló durante semanas, mientras los científicos completaban el análisis espectral. La identificación llegó con una explicación que técnicamente era comprensible, pero que dejaba una pregunta abierta más perturbadora que la especulación original. El material era una brecha de fusión de impacto. Cuando un meteoroide golpea el suelo lunar con suficiente velocidad y energía, el calor y la presión del impacto pueden fundir el suelo circundante en una roca vítrea,
un vidrio de impacto. El proceso es extremadamente rápido, ocurre en fracciones de segundo, y produce una sustancia con propiedades ópticas diferentes del basalto o la anortósita normales del suelo lunar. El vidrio de impacto no es desconocido en la Luna. Los astronautas del Apolo trajeron pequeñas esferas de vidrio de impacto. Los estudios de muestras lunares habían identificado vidrio en múltiples formas y contextos. La explicación del gel de Yutu-2 como vidrio de impacto era físicamente coherente. Lo que no era coherente era la apariencia del material. El vidrio de impacto en la cara oculta de la Luna, en la región de Von Karman, debería tener una apariencia consistente, contener miles de millones de años. Debería estar degradado por el entorno espacial, modificado por el bombardeo de micrometeoroides y el viento solar durante el tiempo transcurrido desde su formación, con una pátina de alteración que cualquier roca lunar vieja desarrolla. El material que Yutu-2 fotografió no tenía esa apariencia. Parecía fresco. Parecía relativamente reciente comparado con el entorno circundante. Y eso planteó una pregunta que los geólogos lunares llevaban décadas asumiendo que tenía una respuesta obvia. En la cara oculta de la Luna, cuya corteza más gruesa y pobre en elementos radiactivos, debería haberla convertido en un cuerpo geológicamente muerto antes que la cara visible. ¿Qué tipo de proceso geológico activo podría producir una fusión de impacto que pareciera joven? La respuesta más conservadora es que el material es más antiguo de lo que parece y que la estimación visual de su frescura es engañosa. La respuesta más perturbadora es que podría estar ocurriendo algo en la cara oculta de la Luna que los modelos actuales no predicen. No se ha llegado a ninguna conclusión definitiva. El análisis continúa. Pero la pregunta que abrió ese material en el cráter Von Karman no ha desaparecido. Las esferas de vidrio vinieron después. En una región diferente de su exploración, Yutu-2 encontró algo que en las imágenes parecía literalmente sacado de un experimento de ciencia ficción. Esferas de vidrio translúcido dispersas sobre el suelo lunar, captando la luz con una regularidad geométrica que contrastaba de manera chocante con el polvo irregular y las rocas angulosas del entorno. No eran bolitas microscópicas. Los análisis preliminares de las imágenes estimaron su tamaño en entre 1 y 2 centímetros de diámetro. Para comparar, las esferas de vidrio que los astronautas del Apolo habían recogido décadas antes, que eran conocidas y estudiadas, y cuya formación estaba razonablemente bien entendida, eran principalmente submilimétricas. Las de Yutu-2 eran órdenes de magnitud más grandes. Hay dos mecanismos conocidos para producir esferas de vidrio en la superficie lunar. El primero es el impacto de meteoroides. Cuando un objeto choca con el suelo lunar a alta velocidad, el calor del impacto puede fundir material que es eyectado como gotitas de roca líquida. En el vacío de la Luna, sin atmósfera que altere su forma durante el vuelo, esas gotitas se solidifican como esferas. Es el mismo principio que produce las bolitas de vidrio en vidrio de tectita, el material vítreo que se forma durante grandes impactos en la Tierra. El segundo mecanismo es la actividad volcánica. Las erupciones volcánicas lunares antiguas podían eyectar gotitas de lava que se solidificaban en el vacío como esferas, análogas a las bombas volcánicas que también se forman en erupciones terrestres. Ambos mecanismos son físicamente plausibles para las esferas de Yutu-2, pero ambos tienen problemas al intentar explicar sus características específicas. Para el mecanismo de impacto,
la energía necesaria para producir esferas de 1 a 2 centímetros de vidrio puro, y con la simetría que muestran las imágenes, supera lo que los impactos ordinarios de la región deberían ser capaces de generar. Los modelos de formación de vidrio de impacto predicen que las esferas más grandes requerirían impactos proporcionalmente más energéticos, y los cráteres de esa escala habrían dejado estructuras visibles que deberían ser detectables. Para el mecanismo volcánico, la cara oculta, con su corteza gruesa y pobre en elementos radiactivos, debería haber perdido el calor interno necesario para erupciones volcánicas antes que la cara visible. La presencia de material volcánico en formas que implican temperaturas de fundición elevadas en la cara oculta requeriría una fuente de calor que los modelos convencionales no asignan a esa región. Y hay algo más que añade una capa adicional de misterio a las esferas. Su distribución sobre el suelo no parece aleatoria. Las imágenes muestran un patrón que algunos investigadores han descrito como geométricamente regular, de maneras que los procesos de deposición aleatoria no producen típicamente. La explicación más parsimoniosa es que la distribución parece regular por razones estadísticas o de sesgo en la observación, que estamos viendo patrones donde no los hay por la tendencia cognitiva humana a encontrar geometría en la aleatoriedad. Pero esa explicación no ha satisfecho a todos los investigadores que han analizado las imágenes en detalle. Lo que cualquier explicación final tendrá que resolver es la combinación de tamaño, pureza del vidrio y distribución espacial simultáneamente. Ese es el problema abierto. Antes de continuar con los hallazgos de las muestras físicas traídas por Chang'e 5 y Chang'e 6, necesitas entender el escenario geológico donde ocurrió todo esto, porque ese escenario es en sí mismo uno de los objetos más extraordinarios del sistema solar, la cuenca Polo Sur Aitken. Para darte una escala de referencia antes de los números, el cráter de impacto más grande en la superficie de la Tierra, que se puede ver claramente en las imágenes de satélite, es el cráter Chicxulub en México, el que produjo el impacto que extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años. Tiene aproximadamente 180 kilómetros de diámetro. La cuenca Polo Sur Aitken tiene aproximadamente 2.500 kilómetros de diámetro. No es el doble de Chicxulub, es casi 14 veces más ancha. Es tan grande que si la colocaras sobre América del Norte, cubrirías desde Houston hasta el sur de Canadá y desde el Atlántico hasta más allá de las montañas rocosas. Se formó hace más de 4.000 millones de años, durante el período de bombardeo intenso tardío del Sistema Solar. El asteroide o planetesimal que la creó fue suficientemente grande y rápido como para perforar la corteza entera de la Luna en esa región y exponer material del manto profundo. La profundidad máxima de la cuenca, en sus regiones más bajas, es de unos 12 kilómetros bajo el terreno circundante. Eso significa que cuando miras al suelo de la cuenca Polo Sur Aitken, estás viendo material que normalmente está enterrado a decenas de kilómetros bajo la superficie lunar. Material del manto, de las partes más internas accesibles de la Luna, expuesto en la superficie por la violencia del impacto original. Es una ventana a las entrañas del planeta, la única que existe en esta escala en cualquier cuerpo del sistema solar interior. Y los instrumentos de Chang'e 4 miraron por esa ventana con el radar de penetración del suelo, el mismo tipo de instrumento que el rover ruso usó en Utopia Planitia, pero aplicado a la cara oculta de la Luna.
un instrumento del que Apolo nunca dispuso, porque Apolo fue diseñado en los años 60 con la tecnología de esa época, y el radar de penetración del suelo miniaturizado para uso en rover no existía entonces. Lo que el radar encontró bajo el cráter von Karman, dentro de la cuenca Polo Sur Aitken, fue una secuencia de capas de basaltos volcánicos enterradas a cientos de metros de profundidad. Múltiples capas, prueba de erupciones volcánicas repetidas durante períodos extensos. Las capas más profundas eran notablemente más gruesas que las superficiales, un patrón consistente con una actividad volcánica que comenzó intensa y fue disminuyendo gradualmente a medida que el calor interno del planeta se disipaba con el tiempo. Es la firma de un cuerpo en enfriamiento, exactamente lo que los modelos predicen para la historia volcánica de la Luna. Excepto que en la cara oculta, ese volcanismo no debería haber ocurrido con la intensidad que las capas sugieren. La asimetría entre las dos caras no es solo topográfica, es geoquímica. La cara visible de la Luna tiene concentraciones significativamente mayores de lo que los planetólogos llaman elementos CRIP, potasio, tierras raras y fósforo, que son elementos que se concentran en los líquidos residuales cuando la roca se enfría y cristaliza, y que son también más radiactivos que el promedio. Esos elementos CRIP concentrados en la cara visible proporcionan una fuente adicional de calor interno que puede haber sostenido el volcanismo en esa cara durante más tiempo. La cara oculta tiene mucho menos CRIP. Su corteza más gruesa también actúa como un aislante que dificulta que el calor interno llegue a las capas superficiales donde podría producir volcanismo. En los modelos estándar, la cara oculta debería haberse convertido en un cadáver geológico significativamente antes que la cara visible. Pero el radar de Chang'e 4 muestra capas de volcanismo que, según su posición estratigráfica, son más jóvenes de lo que esos modelos predicen para la región. Capas que o bien requieren una fuente de calor que el modelo estándar no asigna a la cara oculta, o bien requieren revisar las estimaciones de cuándo cesó la actividad volcánica en esa región. Algunas hipótesis sugieren que el impacto de la cuenca Polo Sur Aitken, con su violencia extraordinaria, podría haber fracturado la corteza de manera que creó caminos para que el calor interno llegara a capas más superficiales, sosteniendo el volcanismo localmente durante más tiempo del que la geología de la corteza por sí sola permitiría. Otras hipótesis sugieren que podría haber bolsas de elementos radiactivos en las profundidades de la cara oculta que no son detectables desde la órbita, pero que proporcionan calor adicional localmente. Ninguna hipótesis está establecida. Lo que está establecido es que los datos del radar no encajan bien en el modelo estándar. Y ese patrón, datos que no encajan bien en el modelo estándar, se repite en los análisis de las muestras físicas que Chang'e 5 y Chang'e 6 trajeron a la Tierra. Chang'e 5 en 2020 fue la primera misión de retorno de muestras lunares desde Luna 24 soviética en 1976. 44 años de ausencia de nuevas muestras físicas de la Luna. Durante esas 4 décadas, los científicos habían refinado enormemente las técnicas analíticas, los instrumentos de laboratorio y los modelos geológicos, pero trabajando con el mismo conjunto de muestras recolectadas por el Apolo y las misiones soviéticas, todas de la cara visible y de regiones geológicamente similares. Chang'e 5 aterrizó en una región llamada Mons Rumker, en el norte de la cara visible, que fue elegida específicamente
porque los datos de los orbitadores sugerían que contenía material volcánico más joven que el de cualquier sitio muestreado por Apolo. Los modelos de cronología de cráteres, que usan la densidad de cráteres de impacto en una región como indicador de su edad, indicaban que Mons Rumker podría tener lavas volcánicas de hace apenas 1000 a 2000 millones de años, significativamente más jóvenes que las muestras del Apolo, que rondaban los 3000 a 4000 millones de años. Las muestras confirmaron esa estimación y la refinaron. Las rocas de Mons Rumker tienen aproximadamente 2000 millones de años. La lava volcánica lunar más joven jamás analizada directamente. Y su composición reveló algo que los modelos anteriores no predecían claramente. Esas lavas jóvenes tienen un contenido de agua y una composición mineral diferente de las lavas antiguas del Apolo, lo que sugiere que el manto lunar de donde se originaron no era homogéneo y había evolucionado de maneras más complejas de lo que el modelo estándar asumía. Chang'e 6 en 2024 llevó esto más lejos al traer las primeras muestras de la cara oculta. El sitio de aterrizaje de Chang'e 6 fue el interior de la cuenca Polo Sur Aitken, el cráter de impacto de 2500 kilómetros que expone material del manto profundo. Las muestras de ese sitio son, potencialmente, el material más antiguo y más interno de la Luna que hemos podido analizar directamente, material que normalmente estaría enterrado a decenas de kilómetros de profundidad. Y los análisis preliminares de esas muestras encontraron algo que los científicos describen con cuidado, pero que tiene implicaciones claras. La composición no corresponde al modelo teórico para material del manto de la cara oculta. Los instrumentos de Chang'e 4 habían detectado desde la superficie concentraciones de piroxeno pobre en calcio y de olivino, dos minerales característicos del manto lunar, en proporciones que confirmaban que el impacto de la cuenca había expuesto material profundo. Hasta ahí, consistente con el modelo. Las muestras físicas de Chang'e 6 validan esas mediciones, pero añaden una complicación. Las proporciones de ciertos elementos en esas muestras divergen de lo que los modelos geoquímicos del manto lunar predicen, o bien nuestra comprensión de la estructura química interna de la Luna es incorrecta en aspectos importantes, o bien algo alteró esos materiales entre su formación y su exposición en la superficie, de maneras que todavía no comprendemos completamente. Esa frase, nuestra comprensión del interior de la Luna, tiene errores significativos. No es trivial. Es la Luna, el cuerpo celeste más estudiado fuera de la Tierra, el objeto del que teníamos más muestras directas antes que de ningún otro planeta o luna del sistema solar, el cuerpo sobre cuya superficie caminaron 12 seres humanos. Si nuestra comprensión geológica de la Luna tiene errores fundamentales, eso dice algo sobre los límites de lo que se puede aprender explorando el 2% de la superficie de un cuerpo celeste concentrado en regiones geológicamente similares. ¿Qué es exactamente lo que hizo el Apolo? Si en este punto la acumulación de descubrimientos que estamos explorando genera en ti esa mezcla específica de asombro y vértigo que viene cuando lo familiar resulta ser mucho más complejo de lo que parecía, en la descripción tienes nuestro audio premium Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para acompañarte mientras te quedas dormido. Para que la Luna que pensabas conocer te acompañe con toda su nueva complejidad al descanso. Pero antes de cerrar los ojos, hay hallazgos específicos de las muestras chinas que cambiarán permanentemente
cómo ves ese punto brillante en el cielo nocturno. Las 6 misiones Apolo que aterrizaron en la Luna lo hicieron en una franja relativamente estrecha, alrededor del ecuador de la cara visible. Las consideraciones de seguridad, comunicaciones y visibilidad desde la Tierra limitaron los sitios de aterrizaje posibles a esa región. Las 6 ubicaciones, aunque en cráteres y llanuras diferentes, comparten características geológicas que las hacen más similares entre sí de lo que parecen en un mapa. La analogía más directa que los geólogos lunares usan es esta. Sería como si los únicos datos que tuviéramos sobre la geología de la Tierra fueran de 6 sitios en la llanura central de Estados Unidos, entre Texas y Nebraska. Esa muestra nos daría una comprensión excelente de las formaciones de granito y los sedimentos paleozoicos de esa región específica, y podría llevarnos a conclusiones generales sobre la Tierra que serían completamente erróneas para Europa, Asia, África, los océanos o cualquier otra región del planeta que esa muestra no representa. Las muestras del Apolo son extraordinariamente valiosas. El conocimiento que han generado sobre la formación de la Luna, el origen del sistema solar y los procesos de impacto y volcanismo lunares es genuino y sólido en los contextos donde aplica, pero eran el producto de un sesgo de muestreo severo que los científicos reconocían, pero no podían remediar porque no tenían acceso a otras regiones. China está remediando ese sesgo, y cada vez que analiza muestras de una región que el Apolo no visitó, encuentra que la Luna es más compleja, más variable, más geológicamente activa en su historia, y potencialmente más rica en recursos de lo que el modelo basado exclusivamente en las muestras del Apolo predecía. El caso más dramático de esto es el mineral que las muestras de Chang'e 5 revelaron en 2022. Un mineral completamente nuevo. No nuevo en el sentido de una variedad diferente de minerales conocidos. Nuevo en el sentido de que ningún instrumento en ningún laboratorio en toda la historia de la mineralogía había observado esta combinación de elementos en esta estructura cristalina en ningún lugar del universo conocido. La Changesite-Guion Yauneamye es un fosfato cristalino, un mineral de la familia de los fosfatos que son relativamente comunes en la geología lunar, pero cuya variedad específica no existía en ningún catálogo mineralógico previo. Su tamaño es de unas 10 micras de diámetro, más pequeño que un glóbulo rojo humano. Fue encontrado al analizar con microscopía de alta resolución miles de granos individuales de las muestras de Chang'e 5 en busca de composiciones inusuales. La changesite es el 6º mineral nuevo descubierto en muestras lunares. Los otros 5 fueron identificados por científicos soviéticos y estadounidenses durante el análisis de las muestras del Apolo y las misiones Luna. China se convirtió en la tercera nación en identificar un mineral lunar original. Pero lo que hace a la changesite especialmente significativa no es su rareza mineralógica por sí sola, es lo que guarda en su estructura cristalina. Átomos de helio 3. El helio 3 es un isótopo del helio con 2 protones y un solo neutrón, en lugar de los 2 neutrones del helio 4 más común. En la Tierra, el helio 3 es extremadamente raro. No hay procesos geológicos terrestres que lo produzcan en cantidades significativas, y las cantidades que existían en la Tierra desde su formación han escapado al espacio a lo largo de los miles de millones de años de historia del planeta. Los reactores nucleares de fisión existentes no lo producen. Las reservas globales de helio 3 en la Tierra se miden en decenas de kilogramos. En la superficie de la Luna,
El helio 3 es abundante comparado con la Tierra, aunque no en proporciones masivas absolutas. La razón es el viento solar. El Sol emite continuamente un flujo de partículas que incluye helio 3. En la Tierra, el campo magnético desvía la mayor parte de ese flujo y la atmósfera absorbe lo que llega. En la Luna sin campo magnético global y sin atmósfera, el viento solar bombardea la superficie directamente y los iones de helio 3 quedan atrapados en el regolito lunar a lo largo de miles de millones de años. El resultado es que la capa superficial del suelo lunar contiene helio 3 en concentraciones de partes por millón, que es miles de veces más que en cualquier depósito terrestre. Las estimaciones del total acumulado en el regolito lunar rondan el 1.000.000 de toneladas. 1.000.000 de toneladas de helio 3 en el suelo de la Luna, una sustancia prácticamente inexistente en la Tierra. ¿Por qué importa? Por la fusión nuclear. La fusión nuclear, el proceso que alimenta al Sol, produce energía combinando núcleos ligeros para formar núcleos más pesados, liberando en el proceso cantidades masivas de energía. En los reactores de fusión experimental, que los científicos llevan décadas desarrollando, la reacción más estudiada es la fusión de deuterio y tritio, dos isótopos del hidrógeno. Esa reacción es relativamente fácil de iniciar y produce mucha energía, pero también produce neutrones de alta energía que activan los materiales del reactor, haciéndolos radiactivos, lo que genera residuos que requieren manejo especial. No es la fusión limpia que la ciencia ficción describe, aunque es incomparablemente más limpia que la fisión. La fusión de helio 3 con deuterio tiene una ventaja que esa reacción no tiene. No produce neutrones de alta energía. Produce protones, que son partículas cargadas que los campos magnéticos del reactor pueden capturar directamente y convertir en electricidad sin intermediario térmico. La energía sale directamente como electricidad, en lugar de como calor que hay que convertir en electricidad con mayor eficiencia, y no produce residuos radiactivos en el proceso. Una tonelada de helio 3 fusionada con deuterio produciría teóricamente la energía equivalente de 10 millones de toneladas de carbón. Sin dióxido de carbono, sin residuos nucleares de larga vida, con mayor eficiencia de conversión que cualquier reacción de fusión existente. El obstáculo es doble. El primero es que los reactores de fusión con helio 3 son técnicamente más difíciles de construir que los reactores de deuterio-tritio, porque la reacción helio 3 deuterio requiere temperaturas de plasma más altas para iniciarse. El segundo es logístico. Extraer helio 3 del suelo lunar requeriría calentar el regolito hasta temperaturas donde el gas liberado pueda separarse y purificarse, procesando unas 150 toneladas de suelo por cada gramo de helio 3 obtenido. A esa proporción, para extraer una tonelada de helio 3 necesitarías procesar 150 millones de toneladas de suelo lunar. Eso no es una operación de bolsillo, es una operación minera e industrial de escala masiva que requiere infraestructura permanente, energía disponible de manera continua, maquinaria de procesamiento a gran escala y una presencia humana o robótica duradera en 1900. La superficie es, en otras palabras, exactamente lo que una base lunar permanente haría posible. Y aquí es donde los descubrimientos científicos y la geopolítica espacial se fusionan de una manera que hace que los hallazgos chinos sean perturbadores en sentidos que van más allá de la ciencia planetaria. Porque hay un descubrimiento más que las misiones Chang'e produjeron.
un descubrimiento que en términos de implicaciones para la exploración espacial es posiblemente el más radical de todos, y que por su naturaleza no genera los titulares dramáticos que el gel gelatinoso o las esferas de vidrio producen. El agua. Durante décadas después del Apolo, el consenso científico sobre el agua en la Luna era simple. La Luna es árida, sin atmósfera que retenga la humedad, con temperaturas superficiales que van de 127 grados centígrados en el lado iluminado a menos 173 grados en el lado oscuro. Cualquier agua depositada por cometas o asteroides se habría evaporado al espacio en escalas de tiempo cortas, excepto en los cráteres polares permanentemente en sombra. Esa visión era más compleja en sus detalles de lo que ese resumen sugiere, y en la parte anterior de esta serie de videos sobre la Luna, exploramos la historia de cómo la ciencia llegó a confirmar la presencia de hielo en los cráteres polares. Pero la idea fundamental de que el agua lunar estaba confinada a los polos era el consenso. Las muestras de Chang'e 5 lo complicaron. No solo encontraron trazas de agua en el suelo, muestreado en Mons Rümker, que está en latitudes ecuatoriales, donde cualquier agua superficial debería evaporarse. Encontraron agua en concentraciones de hasta 120 partes por millón en el regolito general y 180 en ciertas rocas. Esas concentraciones son pequeñas en términos absolutos, pero son suficientes para demostrar que existe agua en el suelo lunar fuera de los polos. El mecanismo que los científicos proponen para explicarlo es el mismo proceso del viento solar que produce el helio 3. Los protones del viento solar que bombardean el suelo lunar pueden combinarse con el oxígeno en los minerales del suelo para producir hidroxilo y agua. La producción es lenta pero continua, y durante miles de millones de años puede acumular cantidades mesurables de agua en los minerales superficiales de toda la Luna. Pero la verdadera sorpresa estaba en las esferas de vidrio, no en las grandes esferas translúcidas de la cara oculta, sino en las diminutas esferas microscópicas generadas por impactos de micrometeoroides que están presentes en prácticamente cualquier muestra de suelo lunar. Las esferas del Apolo habían sido estudiadas en detalle, pero sin los instrumentos de microanálisis que tienen los laboratorios actuales. Cuando los científicos chinos analizaron las esferas de vidrio de las muestras de Chang'e 5 con esos instrumentos modernos, encontraron que contenían agua atrapada en su estructura a concentraciones de hasta 2000 partes por millón, 16 veces más que el suelo circundante. Esas esferas están en todas partes en el suelo lunar. Son el producto inevitable del bombardeo constante de micrometeoroides sobre la superficie sin atmósfera que lo amortigüe. Cada pequeño impacto produce un penacho microscópico de material fundido que se solidifica como esferas diminutas y se deposita sobre el suelo. Después de miles de millones de años de ese proceso, el regolito lunar está lleno de esas esferas. Y si cada esfera contiene agua a 2000 partes por millón, y si hay tantas esferas por metro cuadrado de suelo lunar como los datos sugieren, la cantidad total de agua atrapada en esas esferas en el regolito de toda la Luna se estima en miles de millones de toneladas. Miles de millones de toneladas de agua distribuida en la capa superficial de todo el suelo lunar. No solo en los cráteres polares, no solo en las latitudes altas. En 1900, todas partes. Ese es el hallazgo que cambia la economía de las bases lunares de manera más fundamental que cualquier otro. Los cráteres polares con su hielo son el objetivo de la carrera espacial actual,
porque el hielo es accesible en grandes cantidades, en lugares específicos y relativamente conocidos. Pero instalar una base en el Polo Sur tiene los desafíos que exploramos en el video anterior. Oscuridad, frío extremo, dificultades de ingeniería que no tienen equivalente en ninguna misión espacial previa. Si el agua está disponible en el regolito en cualquier lugar de la Luna, aunque en concentraciones menores, y con el desafío adicional de extraerla de las esferas de vidrio en lugar de simplemente fundir hielo, el abanico de ubicaciones posibles para una base lunar con acceso a agua se expande enormemente. Una base en el ecuador lunar, con acceso constante a energía solar y temperaturas más manejables, podría extraer el agua que necesita del suelo directamente, sin necesitar la infraestructura extraordinaria del Polo Sur. La carrera por el Polo Sur no se hace irrelevante por este descubrimiento. El Polo Sur sigue siendo el lugar donde el agua es más concentrada y más fácil de extraer en grandes cantidades. Pero el descubrimiento del agua en el regolito global de la Luna cambia el cálculo de coste-beneficio de establecerse en el Polo Sur frente a ubicaciones más accesibles. Y es ese tipo de cambio en el cálculo lo que explica la reacción del administrador de la NASA. En 2024, Bill Nelson compareció ante el Congreso de los Estados Unidos y declaró que Estados Unidos estaba en una carrera espacial con China por las regiones ricas en recursos del Polo Sur lunar. Comparó las ambiciones de China en la Luna con su comportamiento en el Mar de China Meridional, donde China ha construido instalaciones militares en arrecifes en disputa y ha establecido presencia permanente en territorios que otros países también reivindican. La analogía es diplomáticamente inflamable y científicamente imprecisa en varios aspectos. Pero la preocupación subyacente que Nelson articuló tiene una lógica física que es independiente de la retórica geopolítica. El Polo Sur de la Luna tiene un número limitado de ubicaciones, donde la combinación de picos de luz eterna para energía solar continua, acceso cercano a cráteres de sombra permanente con hielo y terreno suficientemente estable para construcción se dan simultáneamente. Esas ubicaciones son limitadas porque son el producto de accidentes geológicos específicos. ¿Dónde cayeron los impactos que formaron los cráteres? ¿Qué ángulos tienen las paredes? ¿Qué crestas quedaron en qué posiciones relativas? Una vez que hay infraestructura en esas ubicaciones, los que llegan después tienen que construir alrededor de la infraestructura existente. No porque haya ninguna ley que se los prohíba, los tratados internacionales del espacio no reconocen la soberanía territorial sobre cuerpos celestes, sino porque la infraestructura existente ocupa el mejor terreno y crea dependencias y relaciones de poder que son difíciles de ignorar. China ha articulado su programa lunar en términos de la Estación Internacional de Investigación Lunar, un proyecto descrito como abierto a la participación internacional y con 17 naciones asociadas para 2025. La descripción como proyecto abierto y cooperativo contrasta con la narrativa de competencia de la NASA, y ambas descripciones pueden ser simultáneamente correctas. China puede genuinamente querer socios y puede también querer ser quien defina los términos del proyecto, porque llega primero y establece la infraestructura. Chang'e 7, prevista para 2026, apunta al Polo Sur con instrumentos específicamente diseñados para buscar hielo en los cráteres de sombra permanente, incluyendo una minisonda voladora capaz de entrar en los cráteres donde ningún rover puede llegar por las pendientes. Chang'e 8, programada para 2029,
probará tecnologías de construcción usando materiales lunares, incluyendo impresión tridimensional con regolito lunar. Esas 2 misiones son los pasos inmediatamente previos a una base permanente en el Polo Sur en la década de 2030. El programa Artemis de la NASA apunta al mismo objetivo con un cronograma similar. Aterrizaje tripulado en el Polo Sur para 2027 o 2028, base inicial entre 2028 y 2030. El solapamiento de cronogramas y objetivos entre los 2 programas en el mismo polo, con el mismo conjunto de ubicaciones geográficas óptimas y el mismo recurso clave, el hielo, es lo que hace que la carrera sea real aunque nadie use oficialmente esa palabra. Y en el fondo de todo eso está la Luna que los descubrimientos chinos han revelado como mucho más compleja, mucho más geológicamente interesante y mucho más rica en recursos de lo que el modelo basado en las muestras del Apollo predecía. Una luna con volcanismo en la cara oculta que los modelos no explicaban bien, con un mineral nunca visto que almacena el combustible de fusión más prometedor que conocemos, con agua distribuida globalmente en concentraciones que podrían transformar la economía de cualquier base en cualquier ubicación, con una cara oculta que después de 4.000 millones de años de orbitar sobre la humanidad sin ser vista directamente, resulta ser geológicamente diferente de todo lo que habíamos explorado. La luna que contemplamos desde la Tierra es la cara visible, la que siempre hemos visto, la que los astronautas del Apollo pisaron, la que asumimos que representaba al satélite completo. No lo representa, y lo que está del otro lado es exactamente lo que hacía falta para entender lo que siempre estuvimos mirando sin ver. Si este viaje a la Luna, que no conocíamos, despertó en ti la clase de curiosidad que quieres llevarte al descanso, en la descripción tienes nuestro audio premium Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que lo que aprendiste esta noche te acompañe mientras te quedas dormido. La luna sigue ahí arriba, la misma que siempre, excepto que ahora sabemos que la mitad que hemos estado viendo toda la vida es solo la mitad, y la otra mitad es mucho más extraña. Para entender completamente la magnitud de lo que China ha logrado con su programa Chang'e, vale la pena reconstruir no solo los hallazgos, sino la lógica de progresión de las misiones, porque esa lógica revela algo sobre la diferencia entre los enfoques de exploración y por qué ese enfoque importa para los resultados. Las 2 primeras misiones, Chang'e, numeradas 1 y 2, fueron orbitadores. Naves que permanecieron en órbita lunar y cartografiaron la superficie con resoluciones progresivamente mejores. Chang'e 1 en 2007 produjo el mapa de la Luna más completo disponible en ese momento. Chang'e 2 en 2010 mejoró ese mapa con mayor resolución y también fue enviada, después de su misión lunar, a explorar el asteroide Toutatis, demostrando capacidades de navegación orbital más allá de la Luna. Chang'e 3 en 2013 fue el primer aterrizaje lunar exitoso desde la misión soviética. Luna 24 en 1976. 37 años sin ninguna nave espacial posarse suavemente en la superficie lunar. Chang'e 3 aterrizó en la cara visible, en el mar de la lluvia, y desplegó el rover Yutu, que exploró la región durante varios meses antes de que su mecanismo de movilidad fallara, aunque siguió enviando datos estáticos hasta 2016. Chang'e 4 en 2019 fue el salto cualitativo. La cara oculta, el satélite de retransmisión,
el cráter von Karman, el radar de penetración del suelo, Yutu-2 que sigue funcionando más de 5 años después de su diseño nominal. Cada uno de esos elementos requirió solucionar problemas que nadie había resuelto antes, en sistemas que no tienen repuestos ni posibilidad de reparación manual, a distancias donde una señal de radio tarda más de un segundo en llegar. Chang'e 5 en 2020 fue la misión de retorno de muestras. El módulo de ascenso lanzando desde la superficie lunar, acoplándose en órbita lunar con el módulo de servicio, regresando a la Tierra con las muestras. Un conjunto de maniobras orbitales que solo habían sido realizadas antes durante las misiones del Apolo y que China completó sin tripulación y con toda la complejidad añadida del control remoto desde la Tierra. Chang'e 6 en 2024 añadió la cara oculta al retorno de muestras. El sitio de aterrizaje dentro de la cuenca Polo Sur Aitken, el módulo de ascenso despegando desde la cara oculta con comunicación a través del satélite Kekiao, el acoplamiento orbital y el retorno a la Tierra. Todo funcionó. Esa progresión no es accidental. Es el resultado de una estrategia de desarrollo tecnológico que construye capacidades sistemáticamente, prueba cada componente antes de depender de él en la siguiente misión más ambiciosa, y no salta a la misión más difícil hasta que las misiones precedentes han validado los sistemas necesarios. Es la misma lógica que llevó a los programas Mercury, Gemini y Apollo de la NASA en los años 60. Y es la misma lógica que hizo posible que el Apollo funcionara cuando llegó el momento. La diferencia es que China la está aplicando con tecnología del siglo XXI, con instrumentos miniaturizados que no existían en los años 60, con capacidades de comunicación y computación que transforman lo que es posible en cada misión. Y hay algo en esa metodología que explica también por qué los hallazgos son tan robustos. No son el resultado de una sola misión que podría tener anomalías de instrumentación o problemas de calibración. Son el resultado de múltiples misiones con diferentes instrumentos en diferentes ubicaciones que convergen en el mismo conjunto de preguntas abiertas. Cuando el radar de Chang'e 4 encuentra capas de basalto anómalas y las muestras de Chang'e 5 y Chang'e 6 muestran composiciones que no encajan con el modelo estándar y el mineral Changesite aparece en las muestras con su contenido de helio 3, esa convergencia de evidencias de fuentes independientes tiene un peso muy diferente de una única observación sorprendente. Y todo eso plantea una pregunta que los geólogos lunares están ahora mismo debatiendo activamente. ¿Cuánto de lo que pensábamos saber sobre la Luna era específico de las regiones que el Apolo exploró y cuánto era genuinamente general? Las rocas del Apolo dieron origen a varios modelos fundamentales de la historia lunar que han guiado la geología planetaria durante medio siglo. El modelo del océano de magma postulaba que la Luna temprana estaba completamente fundida o casi completamente fundida, un océano de roca líquida que se fue enfriando y diferenciando en capas con composiciones diferentes. Ese modelo explica la corteza anortosítica, hecha principalmente de un mineral llamado plagioclasa feldespato, que flota en magma y forma una capa superficial cuando el océano de magma se enfría. Explica la concentración de elementos CRIP en ciertas regiones. Explica la estratigrafía que las misiones Apolo observaron. El modelo sigue siendo válido en sus principios generales. Pero las muestras de la cara oculta sugieren que el océano de magma no fue perfectamente homogéneo, que la diferenciación no produjo
la misma distribución de minerales y elementos en las dos caras, y que la asimetría entre cara visible y cara oculta tiene raíces en la estructura del océano de magma temprano, que los modelos basados solo en muestras de la cara visible no capturaban completamente. Una hipótesis que ha ganado atención sugiere que un segundo impacto masivo, anterior a la formación de la cuenca Polo Sur-Aitken, podría haber perturbado el océano de magma lunar en un hemisferio y creado la asimetría inicial que todo lo posterior amplificó. Ese impacto hipotético no dejó una cuenca tan clara como la de Polo Sur-Aitken, posiblemente porque ocurrió cuando la Luna todavía estaba parcialmente fundida y la corteza no era suficientemente sólida para preservar la estructura del cráter. Pero sus efectos en la distribución de minerales y elementos en el interior podrían ser la causa de muchas de las asimetrías que observamos. Es hipótesis, pero es el tipo de hipótesis que las muestras chinas hacen necesaria y que las muestras del apoyo solos no podían haber generado porque carecían de la información de la cara oculta que le daría sustento. El misterio del gel gelatinoso, las esferas de vidrio anormalmente grandes, el volcanismo en la cara oculta, donde no debería haberlo, la Changesite con su helio 3, el agua en el regolito global. Cada uno de estos hallazgos es en sí mismo una pregunta que necesita respuesta. En conjunto, son la señal de que la Luna que hemos estado estudiando durante medio siglo es considerablemente más compleja de lo que nuestros modelos la describían. Y en ese contexto de complejidad mayor de la esperada, la carrera por explorar más y por llegar primero a los recursos tiene una lógica que trasciende la competencia geopolítica. Cada misión adicional a la Luna, china, estadounidense, india, japonesa, privada, produce datos que cambian lo que las otras misiones deberían buscar y dónde deberían buscarlos. La ciencia lunar del siglo XXI no es la ciencia lunar del siglo XX. Es una ciencia que está siendo rehecha en tiempo real por la convergencia de instrumentos más precisos, regiones no exploradas y muestras de composiciones que los modelos previos no predecían. En ese proceso de rehacerse, la Luna que la humanidad ha mirado durante cientos de miles de años resulta ser, literalmente, más de lo que pensábamos. El lado que siempre vimos era solo la mitad, y la mitad que nunca vimos está resultando ser la más sorprendente. Hay una última pieza de este mosaico que conecta todo lo que exploramos esta noche y que merece un momento específico de atención. El helio 3 en la Changesite no es solo un depósito de combustible potencial, es también un registro. El helio 3 que está atrapado en los cristales de Changesite llegó a la Luna transportado por el viento solar. El viento solar lleva material del Sol, partículas de diferentes composiciones y proporciones que reflejan la composición actual del Sol y que han variado a lo largo de la historia estelar. Las proporciones de diferentes isótopos en el helio 3, atrapado en el regolito lunar, y en minerales como la Changesite, llevan el registro de cómo el viento solar ha cambiado a lo largo de miles de millones de años. Estudiar ese registro es estudiar la historia del Sol, la variabilidad solar pasada, cómo de activo era el Sol durante diferentes épocas de su vida, qué tipo de erupciones y eventos magnéticos producía, cómo cambió su output de energía con el tiempo. Toda esa información está atrapada en el regolito lunar junto con el helio 3. Las muestras que China ha traído de la Luna no son solo recursos potenciales, son archivos de la historia del Sol, de la historia de los impactos en el sistema solar interior,
de la historia geológica de la Luna misma, y a través de todos esos, de la historia del entorno en que se formó la Tierra y en que evolucionó la vida. Cada vez que un laboratorio en Beijing o Shanghai analiza un grano de regolito de las muestras de Chang'e 5 o Chang'e 6, está leyendo una página de un libro que lleva miles de millones de años escribiéndose en el suelo de la Luna. Y todavía quedan muchísimas páginas sin leer, en la cara oculta que nunca vemos desde la Tierra, en el polo sur donde el hielo guarda el registro del sistema solar temprano, en la cuenca polo sur Aitken, donde el material del manto profundo espera análisis más detallados, en las esferas de vidrio que guardan agua en su interior y que cubren el suelo de toda la Luna como un archivo distribuido de la historia del viento solar. La Luna no es un cuerpo muerto, es un archivo, y apenas estamos empezando a leerlo.